Pues vamos a la unidad número 7, comunicación transcultural, de este tema que estamos viendo, que es módulo 11, Aquila y Priscila, misiones, y estamos al final de la página 20. El último parrafito es ahí donde podemos entrar con nuestro trabajo. Entonces acá vamos a esperar que el ventilador nos deje de echar tanto aire. Ahí estamos. Entonces, vean ustedes cómo en su página tenemos esta unidad y vemos el dibujito que tenemos aquí, que es muy, muy, muy interesante. Y este dibujito tiene que ver precisamente con la parte de el mundo, que es nuestra misión. La misión es el mundo, pero hay distinto tipo de gente en el mundo, ¿no? El mundo es diverso, el mundo es extenso y hay diferentes formas y culturas que tenemos que visualizar. Por ahí el pastor Samuel en la semana mandó un vínculo de los lugares donde hay persecución y nos ponían un mapa y nos permitía ver diferentes partes y veíamos todo este asunto de las diferentes persecuciones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pero además de esto, también hay lo que llamamos barreras culturales. ¿Qué es lo que es una barrera cultural? Es cuando yo estoy eh, pensando una cosa y el que está viendo, aunque hable el mismo idioma, está pensando una cosa distinta, ¿verdad? Si esto nos pasa con ciudadanos nuestros que hablamos el mismo español, que vivimos en la misma ciudad, que vivimos en la misma colonia, aunque vivimos en la misma casa, que a veces nos tenemos problemas de índole de comunicación porque no estamos hablando de lo mismo, con cuánta más razón esto sucederá a la movernos a otras partes, a otras latitudes, iba a decir la palabra, pero la digo, a otras latitudes, a otros lugares distintos, ¿no? Así que vamos directamente a a nuestro manual y dice unidad número 7, comunicación transcultural. Y luego dice letra A, eh, el comunicador transcultural. Es decir, nosotros somos los comunicadores que tenemos que llevar un mensaje y tenemos que llegar a este nivel de la transculturalidad. Ahí vamos a nuestro manual. Dice el ganador de almas transculturales. Es la primera parte que está ahí en negrito. Y dice el evangelista transcultural es un especialista en superar barreras. Estas barreras son precisamente la cultura que hay en cada lugar. Ahorita, en el transcurso de la clase de esta semana y de la próxima, vamos a estar viendo varios ejemplos al respecto. Comunicar el evangelio a través de las barreras culturales es mucho más complejo y difícil que predicar el evangelio al propio pueblo de uno. Es decir, cuando uno va a un lugar diferente, es otra cosa distinta. Por ahí, una cosa curiosa que me pasó a mi papá cuando fue a Argentina al programa de evangelismo explosivo fue que, fíjense nada más que él llegó y él contó que él ayudaba mucho en casa y que trataba de ser un buen marido y le lavaba los trastes a mi mamá cuando terminaba de cenar. Y entonces al final un hermano lo llamó y dice, voy a tener que darle un consejito, hermano, por favor aquí no vuelva a repetir esa frase que dijo. Y dijo, pues alguna herejía de la Biblia, algo. Y le dice, eso de los trastes a la esposa no se debe decir porque aquí la palabra traste se utiliza para hablar de las posaderas de la mujer. Entonces, pues él se espantó mucho porque dijo, híjole, pues cómo quedó mi mensaje para los hermanos cuando no conocía esta acepción de la palabra o semántica se llama o sentido que le damos a las palabras. Entonces, imagínense todas las barreras culturales. Eso era con latinoamericanos, bueno, de Sudamérica, que hablaban el mismo español, no había ningún traductor, sin embargo, tenía este problema, ¿no? Entonces, esta es una cosa terrible.
Aquí ya veo en el listado, bienvenido Pastor Juan y Pastor Elvia. En un momento Pues, más, hermano, funciones. gracias. En un momento más abro sus cámaras veo sus iconos para ver. Estamos en la página 20 leyendo el último párrafito. Se aprende a superar las barreras que se presentan a la comunicación fundamentadas en las diferentes diferencias. Vuelvo a repetir, si aprende a superar las barreras que se presentan a la comunicación fundamentadas en las diferencias culturales, su trabajo podrá ser mucho más fructífero, ¿verdad? Entonces la gente no se va a estar entreteniendo ni deteniendo. Ahora sí vamos a la página siguiente. Entonces, tenemos que tener este cuidado y aquí en este inciso A estamos diciendo precisamente ahí están dos dibujitos de la comunicación transcultural y repetimos. Mientras uno está hablando de círculos, otro está hablando de cuadrados, ¿verdad? Entonces, este es el problema de romper las barreras culturales. Uno estaba hablando de trastes de la cocina y otro estaba hablando de una parte del cuerpo femenino, ¿no? Cosas muy distintas para hablar y entonces si no rompemos esta barrera, pues tenemos problemas. Estamos hablando uno de círculos y otro de cuadrados. Entonces tenemos que aprender este aspecto de la transculturalidad. Esto es importante porque cuando hablamos de misión no simplemente es decir mando a alguien, sino hay que romper todo esto y ven ustedes ahí cómo en el dibujo llegamos a un acuerdo. El que habla de cuadrados y el que habla de círculos hay un lugar común y este lugar común es el que tenemos que buscar. Ahorita al final de la clase vamos a ver este resolver. Ahí en el dibujito es bien claro. Lo pongo así grande para que lo observen. Uno está hablando de cuadrados, otro está hablando de círculos. Uno está hablando de algo de su cultura, otro está hablando de esa misma parte en una manera cultural diferente. ¿Qué pasa? Llega un momento en que los dos se tienen que conjuntar para llegar a un lugar común, en un punto de acuerdo, y este punto de acuerdo es precisamente ahí donde podemos llegar a tocar el centro del mensaje, y esto se llama comunicación transcultural. Este dibujito nos ayuda a entender lo que es la comunicación transcultural, porque en esta comunicación transcultural sí podemos hacerlo. De tal manera que dice en la página siguiente, el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Alguien si lo tiene, por favor, nos ayuda con esto mientras leo. El ganador de almas transcultural necesita ser mucho más sabio. No es solo aprender idiomas, la comunicación es llegar al corazón del otro. ¿Alguien tiene proverbios? La justicia da vida, la violencia la quita. Ok. Proverbios 11:30 es, Pastor Juan. Sí, así es. La justicia da vida, la violencia la quita. Ok, bueno, no sé. 11:30 de Proverbios. 11:30 de proverbios. Probablemente esté equivocado aquí. No tuve chance de revisarlo. Dejé anotar aquí para yo revisar si es el que estaban El mencionando. fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ajá, eso que le dices que es. Proverbios 11:30. Ah, ok, entonces sí está correcto. Tal vez ahí el Pastor Juan no le No, lo expliqué que pasa es bien. que tenía otra versión. Ah, ya, pero es muy distinto, ¿no, Pastor Juan? Está hablando de, Y así es. Es que era de la nueva versión. De Dios habla hoy. ok, pues casi no nos habló hoy. Es broma, gracias, Pastor. Vamos a comparar las dos versiones. A ver, la primera, léela, Connie, por favor. Voy El, a verlos para que, permítame un segundo porque no los veo y no sé, ahí. Ahora sí, Connie, por favor, adelante. el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio, a eso se refiere. Ahora sí, Pastor Juan. La justicia da vida, la violencia la quita. Ok.
Está como muy sintetizado y dándole un énfasis, ¿no? A uno y no está enfatizando. Pero ese es el que gana almas, es sabio, vamos a decir. Ok, gracias, hermanos, por la ayuda. Ahorita otra vez les voy a pedir. Entonces ahí está esta parte donde se juntan estas dos cosas, ¿no? Ahí está nuevamente. Dice. Hace falta sabiduría de lo alto. Vamos a ver en Santiago 3, 13, 18, aprovechando que tenemos las dos traducciones en este caso. Vamos a leerlo en los dos. 13, 18. ¿Me ayudas, Pastor Juan? A ver si nos da un sentido ya en más capítulos, en más versículos. Santiago 3, 13 al 18. Hace falta sabiduría de lo alto. Adelante, Pastor Juan. 3:13 al 18, ¿verdad? Sí, por favor. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con sus buenas conductas, con la Ok. humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les embargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Gracias, pastor. Qué interesante traducción esta que nos acabas de leer. Y vean ustedes cómo esta Sofía o sabiduría tiene que ver con esta parte que dice, la mente humana es insuficiente para un desafío espiritual tan grande. Necesitamos comprender que la comunicación del Evangelio requiere de preparación para la lucha espiritual. Y ahí tenemos en segunda a los Corintios. En Segunda Corintios capítulo 10 Segunda Corintios es un eh, muy interesante, este, está Pablo cerrando la carta. Yo recién acabo de leer la segunda a los Corintios. eh, Dice, yo Pablo os ruego por por la mansedumbre y ternura, no sé, pongo la luz a ver si me ayuda. Sí, aquí está. La ternura de Cristo, eh, yo que he estado presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Eso es lo que decían de Pablo, ¿verdad? Ahora, vean ustedes al que nos refiere, que es el 4 y 5. Bueno, voy a leer desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta es la parte que quería llegar. Dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hay dos cosas con las que luchamos los cristianos. Esto lo vemos en la clase de ética que vamos a tener al final, y es contra la mentira y contra la obediencia. Es decir, no son cosas paralelas, pero vamos a decir contra la mentira y la desobediencia para que se entienda, ¿no? El obedecer y el decir la verdad, hablando en lo positivo, son cosas que nos cuesta mucho trabajo. Y este versículo de 2 Corintios, capítulo 10, este capítulo, nos habla mucho de cómo debe ser nuestra actitud. Y pues en el contexto de lo que estamos hablando, nos falta sabiduría y necesitamos pedirlo porque la lucha no es así tan sencilla como decir, pues aprendo
japonés y me voy de misionero a Japón. No, es algo más complejo. Lo vamos a ver ahorita en nuestro siguiente punto que vamos a ver. Es que es exactamente el punto B. Dice aquí, bueno, estos son los dos versículos que acabamos de leer, perdón, se me fue tenemos que tener esta sabiduría, ¿no? Esta sabiduría de Proverbios 11:30, que ahí tuvimos las dos versiones y esta parte de Santiago. Y ahora sí pasamos a la palabra de Corintios, segunda Corintios capítulo 10, que nos habla de que tenemos que tener una actitud correcta delante de los hombres para tener esta sofía, esta sabiduría que nos permite vivir. Dice, muéstrame, Santiago, muéstrame cómo es que vives, muéstrame tu vida, y entonces es el reto, cómo puedo tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte. Vamos entonces ahora sí al punto B. Dice ahí en el manual, el proceso básico de la comunicación. La transmisión de un mensaje con contenido espiritual abstracto requiere de vehículos apropiados a la cultura para ser decodificados correctamente. Entonces, esta es una parte súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos. Vean ustedes, vuelvo a repetir el párrafo que es muy importante. La transmisión de un mensaje con contenidos espirituales abstractos, es decir, qué son los contenidos abstractos? Los contenidos abstractos, para hablar de la abstracción, estamos hablando de cosas que son subjetivas, que no podemos tocar. Por ejemplo, un contenido concreto es que la Ciudad de México, por ejemplo, tuvo tanta cantidad de lluvia en este día pasado, ¿verdad? Y nos lo dan de esta manera. Este es un contenido concreto, pero al fin y al cabo son números, los números son abstractos, ¿verdad? Y te dicen, tuvo 18 centímetros cúbicos de agua la Ciudad de México. Entonces es un contenido abstracto, un contenido no abstracto, no subjetivo, sino más objetivo sería, llovió bien fuerte, el agua llegó de banqueta a banqueta. ¿Se dan cuenta? Esos son contenidos abstractos. Los contenidos espirituales ciertamente son abstractos. ¿Recuerdan cómo les hablaba Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas, quienes utiliza mucho el tema, y Mateo? Dice, les hablaba por parábolas para que entendieran el reino de los cielos, el reino de Dios, en el caso de Lucas, y el reino de los cielos en el caso de Mateo, ¿no? Les hablaba por parábolas. Y dijo Jesús esta parábola refiriéndose al reino de los cielos o al reino de Dios. Entonces, ¿cuál ejemplo tenemos de esto? Bueno, tenemos un ejemplo muy bonito. Es un librito que yo leí muy joven, lo leí, la verdad, pero no recuerdo bien. Pero el caso es que es este libro que se llama, este que tenemos aquí, que ustedes ven, se llama El Hijo de Paz. Yo recuerdo que era el Hijo de la Paz en de Unilit cuando yo lo leí. Y este librito habla de un misionero, Don Richardson, que va ahí, lo alcanzan a leer, dice, una historia inolvidable de traición en la jungla primitiva en pleno siglo XX. Nueva Guinea es el lugar donde se desarrolla esta historia. La subí ahí si la quieren leer. Y el tema es que cuando llega a este misionero, les empieza a predicar el evangelio y les habla de un Dios bueno que hizo un gran sacrificio entregando a su hijo para, para ser muerto. Dicen, oye, pero eso no es un gran sacrificio. Los hijos primogénitos para eso nacen, para que los entreguemos en cuanto nacen a las tribus vecinas, ¿verdad? Que son las enemigas, para que no nos hagan guerra. Entonces, era un choque cultural, ¿no?
No recuerdo, puede ser este libro también donde hablan que cuando les habla del traidor Judas, todos le aplauden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la traición para ellos era algo común. Bueno, releamos este librito para ver de qué trata en estos días y ya les verán ustedes que este es el problema, como nos dice el manual, de los ejemplos. Aquí está el primer ejemplo, que es el hijo de paz. Yo lo conocía como el hijo de la paz. Y mira, Papúa Nueva Guinea, aquí está la información. Yo recordaba que pensé que lo había leído aquí, pero no fue aquí cuando estaba leyendo el manual. Hay, por ejemplo, también metáforas bíblicas. El cordero, ¿verdad? El cordero es una metáfora que a veces en otras culturas no se entiende. Esto lo menciona porque lo menciona en lugares donde ni siquiera conocen el cordero, ¿verdad? Usted va a un pueblo, nosotros aquí sí sabemos que es un borrego, hasta lo comemos en barbacoa, ¿no? Pero imagínense ustedes en un país donde no conocen los borregos o los corderos, dicen, ¿qué será eso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No les da un sentido, ¿no? En lugares desérticos que dicen que hubo un diluvio universal, que fue la llover, ¿qué es eso, no? ¿Se dan cuenta? Y sobre todo las parábolas. Las parábolas, como les decía, son ejemplos donde nos habla de métodos. Ahora, vamos al el método narrativo, es decir, hay narraciones en la Biblia que nos permiten entender cómo es la vida y esta vida era tan diferente a lo que nosotros sabemos. Recuerdo ahora mucho el libro de Ruth. Cuando estaba preparando la clase recordé el libro de Ruth. El libro de Ruth es muy, muy interesante porque el libro de Ruth habla sobre la puesta en escena de una obra de teatro como se ponía en esos tiempos, se daba a conocer en esos tiempos. Y la fórmula era así, una historia, una narración que tenía que ver con algo. Cada uno de los personajes, desde que salen ellos a ir a otro lugar, vivían en casa de pan, perdón, y en la Belén, que era la casa de pan, y se van a buscar el pan a otro lado, al extranjero. Se casan. Los nombres de los hijos tienen un significado, el nombre de Ruth tiene un significado, el que regresen tiene un significado. Todo esto es una historia que tiene un significado de lo que es la herencia que Dios nos iba a dar, ¿no? Y llega a ser una tatarabuela de Jesús y toda esta historia es para decirnos todo esto y alguien, por ahí voy a ponerlos acá en cuadritos para ver. Ah, bienvenido, Pastor Sam. Ya te veo por aquí en el listado. Bienvenido. Y me van a ayudar ustedes con el siguiente párrafo de lectura. ¿Con quién quiere empezar? Con el siguiente. Es un párrafito grandecito hasta donde está el 1, hasta donde está el número 1, por favor. Empieza con la palabra, la forma de comunicación ideal. Vamos a ver, recuerden ustedes que estamos en este momento acá hablando del tema B y en esta escena de la comunicación. Entonces, ahí vamos a estar trabajando en la comunicación. ¿Alguien lo tiene que nos ayude a leerlo? La forma de comunicar ideas, valores o conceptos abstractos en la mayoría de las culturas a ser alcanzadas es por medio del relato narrativo. La misión Nueva Tribu desarrolló el método de evangelismo cronológico. En el Congreso de la Lausana 2010, Ciudad del Cabo, se presentó el Evangelio narrativo como una de las estrategias más importantes para alcanzar al mundo para Cristo. Para los pueblos no alcanzados es muy difícil incorporar conceptos abstractos como salvación, redención, justificación o pecado, a no ser con ejemplos en historia. Los misioneros que han sido fructíferos en este tipo de trabajo
han desarrollado una forma de presentar el Evangelio a partir de historias bíblicas narrativas. Los misioneros traducen el idioma del pueblo no alcanzado al menos 40 historias bíblicas, comenzando desde la creación. Estas historias, al ser contadas a pueblos de tradición oral, tienen la virtud de ser repetidas prácticamente de la misma manera como fueron oídas, aún por gente no convertida para la gloria de Dios. Hay testimonios sorprendentes a una estrategia que puede adelantar enormemente el trabajo misionero. Ok, gracias. Y ahí está las referencias. Pueden ustedes teclear ahí alguna de ellas. Si me ayudan ahorita, la última era la que nos funcionaba. Dice onestory.org. Si quieren, ahí ustedes están. Yo tengo muchas ventanas abiertas hoy, pero puedo intentar esta ventana. Honest o Onestory. Story, pueden ponerlo ahí en .org, es una página, a ver si la vez pasada que di la clase funcionó, vamos a ver si ahora funciona. Entonces ahí teclean ustedes así, One Story. Y es .org. Y ahí está. Y debe aparecerles una página. Y aquí les aparece en inglés, pero la mayoría de los de nuestros nuevos sistemas ya tiene para verlos, se los comparto aquí ahora mismo. Dejen ver si puedo regresar para no. Ujú. Tengo dos escritorios. Oh, a ver, voy a salir aquí. Ok, ahora sí. Aquí está. Está en inglés. En inglés, ok. Sí. Aquí ya lo tienen en español. Ok, gracias, pastor. Miren, aquí ya está en español. Aquí cuando está aquí en los nuevos, dice traducir esta página. Aquí en la orillita, no sé si lo alcanzan a ver, pueden verla y pueden ver y dice que es una alianza que se hizo en 2004 por misioneros y precisamente es una de las organizaciones que tiene las 100 conjuntos de escrituras orales, ¿verdad? Es como tradiciones, es interesante verlas. Cuando estamos la clase en presencial, estudiamos algunas y bueno, ahí está. Gracias por revisar, pastor. Y podemos decir que está ahí, ya se las mostré. Y también cuando ustedes lo ponen ahí de las tradiciones, también les da algunas en inglés, si es cierto, pues es el idioma que tiene y están diferentes historias, ¿verdad? De esto y hay una página que está ahí están los idiomas y creo que recuerdo que esa vez buscamos, estaba en portugués y oímos una en portugués y había una también en diferentes idiomas si no mal recuerdo, estábamos
Creo que esa vez sí oímos una de portugués y más o menos era entendible. Y mm, bueno, ahí están las historias, pero esa es la idea que tenemos que tener en mente para tener esto, ¿no? Entonces, veamos entonces cómo son procesos de comunicación a través de narraciones. Y aquí yo recuerdo mucho una ocasión donde mi esposa dio una clase sobre cuando llevan al paralítico, sus amigos, ¿verdad? Eh, en Marcos, el Evangelio de Marcos, esta narración, y lo contó a los niños, se hizo que lo vivieran como una obra de teatro y esta narración, los niños que ahora ya son jóvenes, que ya están por casarse, cuando los vuelvo a encontrar, encuentro que se recuerdan de porque la narración, la obra de teatro fue la del amontonamiento. ¿Se acuerdan que había muchos lugares ahí que no podían pasar y los amigos hicieron el hoyo arriba y todo esto? Entonces es una buena historia que podemos narrar. Cuando alguien predica y narra, como que se nos quedan más las historias, ¿no es cierto? Por eso, cuando vimos la forma de predicar, dijimos que la función expositiva de la palabra era como más bonita. Bueno, dejamos aquí este proceso y dejen cerrar esta parte de aquí. Y aquí hay uno que está en español y hay varias narraciones. Se los voy a mandar y mostrar por un segundo para que lo vean. Y ahorita les mando el enlace para que quede claro. Sí, recordaba que esa vez en clase vimos en español y en portugués. Lo estaba buscando ahorita, ya lo encontré. Miren ustedes, compartir. Ahí está. Y aquí hay como varias historias. eh, También pueden poner esto en español, creo. Español. Y ahí ya nos parece más la creación del mundo. La creación del mundo físico, Abraham. La historia de Abraham. En la historia anterior, ¿Ok? La historia de Abraham, y ahí lo va diciendo, lo puede descargar, lo puede usar, y esto es precisamente algo narrativo. Se puede usar, como les digo, es importante que lo usemos para nuestro eh, eh, compartir el evangelio a través de narraciones, como lo estamos viendo en la misión transcultural, pero también lo podemos usar para nuestras clases de escuela dominical, para alguna predicación, en fin. Bueno, ya lo tenemos ahí. Voy a guardar la dirección para ponérselos de una vez, aprovechando que estamos aquí. Al fin es rapidísimo. Ya les dejé ahí el libro y aquí ahora les dejo esta parte nomás lo cambian ahí español y se puede. Ahí está, Spanish, español. Bueno, seguimos entonces. Ayúdenme por favor ya lo leyó ahí hasta el número 1, según recuerdo, lo estaba leyendo nuestra hermana. Y ahora sí vamos adelante. Brincamos en el número 1, pasamos, pero ya vamos al brincar a la siguiente parte de nuestro manual, que es la letra número C. Y ahí y esto del ruido, ¿de qué se trata en la comunicación? ¿Qué piensan ustedes, Juan, para abrir boca y para pregunta abierta? ¿Qué sería de esto del ruido en la comunicación antes de leer el texto? ¿Qué piensan ustedes sobre el ruido en la comunicación? ¿Alguien tiene idea de qué se trata? ¿No? Es, es- para mí Adelante. es las posiciones doctrinales, Mm. ¿verdad? Que pues ponen primero los ideales, tratando de desviar, voy a decir así, la atención sobre el punto principal. Exactamente, pastor. Ese es un ejemplo buenísimo. Eso de la diferentes doctrinas que hay. Entonces, yo voy a enseñar algo y no me escucha la persona porque está pensando en su propia posición, ¿no? Entonces, eso es muy normal.
¿Qué otro tipo de ruido hay en la comunicación? Pues hay diferentes tipos de ruido. En este caso que estamos hablando, pues lo transcultural es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del libro de El Hijo de Paz o de la Paz, tenemos este ejemplo cuando dicen ellos, bueno, hubo una persona en el cielo que era Dios y él tenía su único hijo y lo entregó por amor y eso no es normal, ¿verdad? Eso no debe ser una dación, un amor. Eso se hace por obligación, porque le toca al hijo. Entonces, eso es una forma. Dice, ¿alguna otra idea de lo que sería el ruido? ¿Qué otra cosa, ejemplo, tenemos del ruido en la comunicación? Otro aspecto del ruido en la comunicación puede llegar a ser esa parte tan común en nuestra forma que yo ya estoy buscando una idea o una forma y cuando me hablan y me dicen, pues escucho otra cosa, ¿no? A mí me pasa, yo tengo mucho ruido en la comunicación con mi esposa, que le digo algo y yo ya espero una respuesta. Le digo, ¿vas a ir a trabajar mañana? Ya espero que me diga, no, no voy a trabajar, me voy a quedar aquí contigo todo el día. Pero ella me empieza a explicar y yo estoy pensando, sí, ojalá. Entonces ya no escucho. El ruido es cuando ya no escucho. El ruido es exactamente eso, lo que decía el pastor hace un momento, que estoy tan metido en la doctrina que tengo en la cabeza que estoy explicándole a alguien, mira, la doctrina de la salvación dice esto y te voy a poner este ejemplo, pero el otro tiene ruido, tiene su propia doctrina que no le permite penetrar. Ahí leemos esa letra C donde estamos, ese parrafito pequeño, dice cualquier cosa que interfiera con el proceso de la comunicación a tal punto de disminuirlo se llama ruido. Cualquier cosa puede ser ruido. El ruido puede ser literal o puede consistir en cualquier otra cosa que distraiga el mensaje o que haga que el receptor no reciba de manera completa el mensaje, que no reciba de manera completa el mensaje. Quiero contarle que nosotros estamos dando servicios en una iglesia sin paredes, sin muros le llamamos, porque estamos en un parque en un parque, y en un parque tenemos un lugar donde había de reunión, se techó ese lugar que no tenía techo, y ahí estamos, pero no tiene paredes. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes de ruido cuando alguien está predicando. Que los perros pasan, ¿verdad? Y están peleando. Ese es uno de los ruidos. Pero el otro es un ruido literal. Pasan las gentes en su moto y en ese momento el predicador tiene que guardar, porque si dice algo, pues no se escucha, ¿verdad? Entonces es el ruido. Ese es el ruido. Yo recuerdo que la casa primera donde yo nací y viví mis primeros años estaba justamente en la aproximación final de los aviones al aeropuerto de la Ciudad de México, que todavía está ahí el aeropuerto principal o el Benito Juárez que le llaman, ¿no? Entonces, había un momento cuando pasaba el avión, pues no había que decir nada, porque si decías, pues el otro no te escuchaba, ¿verdad? Entonces, ahora aquí ahora no bajé de categoría, no estoy en el aeropuerto, pero estoy por donde pasa el tren. Entonces, donde pasa el tren, pues hay un ruido y no se puede escuchar, ¿verdad? Cuando toca su claxon, pues hay que esperar. Ya me acostumbré, pero ahí está. Ahora bien, el carácter del evangelio transcultural. Vamos a ver esta parte que es muy importante. ¿Alguien me puede leer? Este es un parrafito chiquito, según el misionero Andrés Prince. ¿Qué nos dice este misionero? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tiene? Adelante. Según el misionero Andrés Prince, en su exposición en la Conferencia Misionera de Granada, España, llamaba Camibam 2006, el mayor obstáculo para la comprensión del Evangelio es el carácter del que lo transmite. Cuando el carácter no es similar al de Cristo, se produce un ruido muy fuerte en la comunicación del Evangelio. Por eso la importancia de una forma integral para el campo transcultural, con énfasis en el carácter, es fundamental. Muy, muy claro. Gracias, Pastor Samuel. Entonces, es clarísimo. Ahí el evangelio es el carácter del que lo transmite.
Carácter es marca, sello. Entonces tiene un sello el evangelio y tenemos que tener este sello bien definido para no tener. Por eso es tan importante cuando hablamos de evangelismo que lo que predicamos es el evangelio, las buenas noticias. No, recuerdan ustedes en el ejercicio que hicimos ahí un poquito en ese momento en la iglesia de Pastor Samuel, cómo podíamos ver con claridad que no se trataba de tratar de convencer a alguien, ni se trataba de explicarle la vida a alguien, ni sacar un problema a alguien, sino el evangelio tiene que tener esto. ¿Por qué? Y lo veíamos en el ejemplo de lo que nos pasó. Había alguien que quería comunicar el evangelio, pero más bien quería ayudar espiritualmente y a una persona que había sufrido un problema de trauma y estaba muy bien lo que quería hacer, era muy bueno, pero en ese momento se trataba del evangelio. ¿Por qué? Porque la persona, cuando le hablara de que su hijo había perdido la vida, pues le iba a desviar la atención, ¿no? Ustedes saben, cuando uno sufre una cuestión muy fuerte, pues es cuando está ahí con ese problema. Entonces, gracias, pastor. Y pasamos ahí al siguiente piñetita, la dificultad para contextualizarse. Esto es muy interesante. Hay dificultades para contextualizarlos. Así que el centro, la marca, el carácter es el Evangelio de Jesús. No podemos movernos de ahí. Pero tenemos que tener conciencia que el contexto está formado por geografía, clima, sistema político, cultura, tradiciones, comidas, idiomas y muchos etcéteras, muchísimos etcéteras, ¿no? Entonces, todo esto es lo transcultural. Yo creo, sin temor a equivocarme, que aún en la misma ciudad, si yo voy a hablar al lugar, si vamos a poner que el pastor Sergio me invita con la gente que está discipulando y haciendo trabajo, si me invita a ese lugar, estoy seguro que mi lenguaje, mi forma de expresión, aunque soy mexicano, aunque vivo solamente a 6 horas de la Ciudad de México en auto, de todas maneras sería un choque cultural. Sí es cierto, ¿no? Ahora me imagino que le está pasando un poco al pastor Samuel, ¿no es cierto? No, no sé si quieras comentar. Él está yendo a predicar a un estado vecino, es Guanajuato, ¿no es cierto, pastor? Siempre digo San Luis Potosí, ¿verdad? Y es Guanajuato. Y Guanajuato, pero ya es otra cultura, es otra manera. Inclusive la forma de hablar es diferente. Yo recuerdo cuando, pues, para mí, es muy marcado que los que viven en la ahora Ciudad de México, otrora Distrito Federal, tienen un tonito que yo llamo cantadito, ¿verdad? ¿No es cierto? No, a ustedes no se los nota, pero normalmente tienen un tonito cantadito. Y les hacen burla de esto, ¿no? Nosotros los provincianos les hacemos burla de esto. Pero cuando iban mis hijas a visitar a la abuela, a la Ciudad de México, le decían, hablas bien chistoso, hablas como cantadito, y le hacían como los de Guadalajara, ¿no? Como hablamos los de Guadalajara. Entonces, eso es natural, que haya toda esa diversidad que parte de cada uno. Ubicarse en otro contexto puede resultar un proceso largo y difícil si no hay una predisposición previa. Quiere decir que estamos dispuestos a. Y yo lo veo ahora con unos paraguayos que estuvieron aquí comiendo el sábado pasado y cuando estaban aquí comiendo decían, les preguntamos, ¿pueden comer cualquier cosa? Sí, pero chile solo poquito. Queremos acostumbrarnos, porque ellos vienen como misioneros, queremos acostumbrarnos, pero de a poquito, ¿verdad? Entonces, hay una predisposición a hacerlo. Si ellos dicen, no, yo no como nada de lo mexicano, ¿por qué? Porque ellos vienen a hacer misión, vienen a hacer un trabajo aquí en nuestra colonia, entonces van a visitar hogares y les van a decir, pues, amigo, pásate, te voy a ofrecer un plato de frijoles y le van a echar una cucharada de chile al plato de frijoles o van a estar picosos el caldo y entonces uno tiene que comerlo, tiene que tener la predisposición de estar para eso. Cada lugar tiene sus propias formas de comunicarse, lo que les decía hace rato del ejemplo de mi papá, ¿no? Lo de lavar trastes es diferente aquí que en Argentina. La contextualización del método de
comunicación es muy importante. ¿Qué es esta frase de la contextualización del método de comunicación? La contextualización es lo que hay detrás de las palabras, le llamamos semántica, cuando uno está hablando con las personas. Esto se da mucho en un momento donde yo llego y quiero dar un ejemplo de lo mucho que llueve en Guadalajara, pero estoy predicando en Chihuahua. Dicen, yo sé que ahora está lloviendo en Sonora y en Chihuahua recientemente, pero son zonas generalmente áridas, ¿verdad? O si ustedes vienen a un lugar, les invito a un lugar a visitar aquí, a un pueblito cercano aquí, y vienen y dan un ejemplo y dicen, pues así como yo voy en el metro y voy muy apretado, así es como el Espíritu Santo me constriñe. Pues, está muy bien el ejemplo, pero aquí que vivimos 40 gentes en un metro cuadrado, no es lo mismo que 400 gentes en un metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la contextualización del método de comunicación, es muy importante. El método de comunicación, ¿qué voy a comunicar? Pero esto también me sirve cuando voy a un lugar fuera de mi ciudad, ¿no? Entonces, esto es. Ahora vamos a las formas de comunicación. ¿Alguien me ayuda con este? Es un parrafito chiquitito, pero sigue hasta la siguiente párrafo y nos paramos donde dice en el siguiente párrafo solamente 2 renglones a donde termina nuestra fe, porque ahí vamos a comentar algo. Por favor, ¿alguien me ayuda? Formas de comunicación. Ahí están sus micrófonos abiertos. Quien quiera aprenderlo y ayudarme, estaría perfecto. Gracias, Pastor Juan. Adelante, o el bien. Formas de comunicación. Recordemos que en las distintas culturas se valoran diferentes métodos de comunicación sobre otros. Cierto evangelista intercultural, a los 5 años de trabajar entre un aislado grupo tribal, logró finalmente tener un convertido. Esperaba ansiosamente que el joven hablara a muchos acerca de Cristo, para que ellos también lo aceptaran. Pero pasaban los meses sin que el tal joven le dijera a su gente acerca de su nueva fe. Ok, nomás ahorita te voy a dejar que sigas leyendo, mi estimada Elvia, pero nada más comentarle, se está refiriendo a un libro que se llama Por esta cruz te mataré, de el misionero Bruce Olson, ¿no? Que está no en Guinea, sino en el sur de nuestro continente y pasa, ¿cuántos años dice ahí? Si no mal recuerdo, aquí lo menciona, dice 5 años, 5 años. Adelante, 5 años, exactamente. Sigue, Elvia, por favor, una vez hecha esta nota. Cada año se reunía toda la tribu para tener una competencia de cantos. Los distintos competidores procedentes de diferentes aldeas se encaramaban a las altas hamacas y desde ahí les cantaban a todos, componiendo las palabras del canto ahí mismo, a manera de improvisación. Había veces que algunos de ellos cantaban durante largo tiempo. Un segundo, Elvia. Fíjense, esta era la costumbre que ellos tenían. 5 años y se convierte uno. Él esperaba, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos aquí un convertido? ¿Recuerdan ustedes ese famoso dicho del el primer amor? Cuando tenemos una persona recién convertida, quiere trabajar en la iglesia, quiere predicarle a todas las personas. Él, Bruce Olson, esperaba esto de esta persona. Fue a ese lugar, quiso aprender el idioma. Él era un lingüista, había estudiado en las universidades en Estados Unidos, iba para aprender el idioma. Y el primer obstáculo que se encuentra es que las palabras eran las mismas palabras, pero en un idioma de lo que se llama tonal. Ujú. Entonces, para decir vaso o taza, decía taza, pero se decía taza, eso ya significaba una hoja de papel. Y se decía tosó, significaba una silla. Entonces era la misma palabra, pero el lenguaje era tonal. Entonces tenía un gran problema. Pasó 5 años y cuando por fin tiene un convertido, su primer convertido, pasa un año completo durante el cual no menciona el evangelio. Pero cada año había una competencia donde se subían a sus hamacas altas, como ya lo habías leído, y ahora sigue leyendo esta historia de Por esta cruz te mataré. De pronto el evangelista notó que el joven empezaba a subir a su hamaca. Comenzó a improvisar un canto narrando la historia del evangelio
desde el principio hasta el fin. El extranjero quedó asombrado al ver que el joven cantó durante un tiempo bastante considerable. Todos escucharon muy atentamente. Muy bien, sigue adelante con el último párrafito. Transcurso de algunas semanas, muchísimas personas de aquellas aldeas aceptaron a Cristo. El evangelista había estado preocupado porque aquel joven no daba testimonio de su fe a otros, pero él a propósito esperó que llegara ese acontecimiento anual de la competencia de cantos en su tribu. Si alguien tenía un importante mensaje que comunicar, esperaba a esa competencia para hacerlo. Resultaba así que tal mensaje adquiría mucha importancia para todos los demás. El joven había obrado con sabiduría al escoger esa ocasión para dar a conocer el Evangelio, puesto que él sabía que ese era el mensaje más importante que a su gente hubiera oído jamás. Empleó la forma de comunicación tan altamente valorada por su pueblo. Fíjense ustedes cómo era una forma de comunicación distinta de nosotros. Nosotros, si tenemos algo bueno, pues vamos, corremos, ¿no? Recuerdan ustedes San Juan, cuando narra la mujer samaritana, como dice que lo fue, corrió y dijo, creo que he encontrado al Mesías, vengan a ver ustedes lo que he encontrado. Y entonces, esta actitud era una actitud de inmediatez en la cultura de este personaje que nos está narrando, Bruce Olson, Bruco. Él tiene que esperar porque era el momento, nadie más podía, su cultura le decía, no puedes, si vas a decir algo muy importante para ti, no tienes que andarlo diciendo a la gente, tienes que esperar a este evento, subir y cantar. Estuvo preparando y esto causó un gran impacto porque lo hizo con sabiduría. Vean ustedes, cuando se hace algo con sabiduría es más impactante. Por eso nosotros tenemos que entender que los misioneros tienen que tener todo este bagaje o equipaje o herramientas de la transculturalidad para entender esto. Es muy importante esto. Y también aplica a nosotros como cristianos de citadinos y que estamos aquí, porque a veces he encontrado a personas que, porque nuestra primer evangelización es a nuestro vecino, a nuestro pariente, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, es nuestra primera misión. Y he encontrado a varios que dicen, pues es que yo le he hablado, pero no me hace caso. Y cuando le digo, sinceramente, ¿y cómo le has dado? Ustedes como pastores van a decir si tengo, si han tenido esta experiencia, ¿no? ¿Y cómo le has hablado? Pues le he dicho, pues primeramente te quitas del cigarro si quieres que te hable del evangelio. No, pues ahí ya transculturalmente lo acabamos, ¿verdad? Y me quitas ese monigote que tienes en tu sala, porque si quieres que yo vaya a predicarte, ¿cómo es esto, no? Esto es tan impresionante. A mí me ha tocado estar con gente que yo creo que es muy cristiana, que está muy metida en servicio y todo esto, y veo que llegan a alguna casa y encuentran sus tradiciones, cualquiera que sea, y ponen una cara que uno dice, híjole, pues se le dolió el estómago, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Le pasó aquí. Y la persona que lo llega a visitar dice, pues está molesto, ¿qué tiene? Entonces debemos tener, si vamos a evangelizar, tenemos que tener empatía con la cultura y lo que ellos tienen. Recuerdan ustedes que son sus creencias y sus formas, y moverles los tapetes, pues está muy difícil. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto para poder trabajar sobre esto. Ahora, la pregunta es, voy a ir a verles todos para la pregunta abierta para finalizar, porque aquí vamos a parar nuestro en la letra D. Esta es una lección larguita que vamos a dividir en varias partes porque ya la otra es cortita. Aquí lo que quiero preguntar es, ¿qué piensan ustedes? ¿Será importante esto de la palabra que a lo mejor yo no había escuchado antes, transculturalidad? ¿Es importante tomarla en cuenta para los misioneros? ¿Es importante tomarla en cuenta para nosotros como cristianos? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Vamos a ir. ¿Qué es la impresión que me da en primer lugar al estar hablando de esto en misiones de la transculturalidad? ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué tengo en mente cuando esto
esto está transcurriendo, estos incisos que repaso rapidísimamente, ¿no? Que repaso rapidísimamente para que ustedes vayan pensando qué es lo que me van a comentar. Les voy a pedir que todos comenten, van pensando qué impacta en la comunicación transcultural en este primer punto, la comunicación transcultural entre cuando estoy hablando de círculos y cuadros, que son cosas diferentes, cuando eh, ya estoy hablando ahora de el proceso básico de la comunicación que tiene que tener una manera, una forma distinta para cada persona. Vimos el ejemplo del hijo de paz y vimos el ejemplo de Bruco y Bruce Olson con por esta que usted mataré. Y eh, vimos lo del ruido que pasa en las comunicaciones, cómo podemos evitar este ruido. Y ahí nos quedamos en nuestro manual, ponemos rayita en la letra D y vamos a ver este punto de reflexión de cada uno de nosotros. ¿Qué opinan de esto? Vamos así como los tengo en los cuadritos como me aparecieron aquí. Connie, ¿qué piensas de esto? ¿Te parece importante? ¿Qué te parece un descubrimiento? Otra cosa que tú quieras comentar. Pues me parece importante, como dijo usted, eh, las, las palabras que debemos de tener mucho cuidado en aquí mismo en los estados o en cualquier país, porque no sabemos cómo van a tomar las palabras. Entonces, mi forma de pensar, hablar conforme vienen las palabras en la Biblia y conforme una palabra que no entienda y que nosotros debemos de estar preparados para explicar la palabra que estamos diciendo. Ese es uno de mis puntos. Gracias, como sí, muy importante es estar preparados, abiertos para decir, si hay una palabra que no entiendo, explícamela. Ahí está, ¿no? Parte de nuestra alma de misioneros empieza con estar abiertos a conocer nuevas cosas. Qué bonito es cuando vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México, para nosotros que somos pueblerinos, y ver esas grandes avenidas, ir a museos como el que los que tienen ahí en Chapultepec, y que la gente se acerque, los guías, y que nos expliquen cosas. Se siente bonito, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo sienten todo esto? ¿Sienten bonito? Es bonito que uno les explique a las cosas. Mira, cuando vienen aquí a Guadalajara, que nosotros podamos decir, "Ah, mira, pues aquí la tradición es de esta manera, nosotros hacemos, todo eso es bonito, entonces estar abiertos, ¿no? Elvia, ¿tienes algún comentario? Y Pastor Juan, si quieren los dos, ahí van abriendo su micrófono. Una de las cosas que tenemos que aprender, bueno, pienso yo, es una de usos y costumbres para poder saber realmente a dónde vamos, ¿no? Hay palabras, como ahorita decía usted, que para nosotros son normales, pero para otra parte son groserías o significan otra cosa muy diferente. Entonces tenemos que prácticamente saber a dónde vamos y cómo se tiene que hablar. Mm, Pablo decía que al judío me hago judío y con el griego me hago griego y con el gentil me mm, hago gentil. Entonces mm. tengo que aprender prácticamente ese tipo de formas para poder hablar, ¿no? O sea, no puedo llegar a Tepito y hablar como se llama muy bien sabiendo cómo hablan allá. Entonces tengo que adaptarme prácticamente a la forma como ellos hablan. Así es. Y esto, qué bueno que lo dices, hay que adaptarnos y tener esta capacidad de adaptación, por ejemplo, cuando vamos a hablar con niños, ¿no? Elvi, adelante. Bueno, yo también pienso algo de que muchas veces se habla muy elocuentemente, se adornan mucho las palabras y pues no, de eso no se trata de eso, ¿no? Sino hablarlo lo más sencillo que se pueda, porque hay gente que pues no sabe ciertas palabras también. Y pues nosotros también tratar de ser sencillos y predicar de la manera más sencilla que se pueda. Así es decir, bajarnos no al nivel de ellos, sino que nosotros tengamos la capacidad de entender que su nivel es el adecuado para ellos. Ujú. Porque a veces decimos, voy a bajar. No, porque quiero que me entiendan. Entonces tengo que hacerlo. Aquí cuento una anécdota rapidísima de René Padilla.
René Padilla es uno de los grandes teólogos del siglo pasado y escribió muchos libros y era muy bueno y daba clases en las universidades y daba conferencias universitarios. Y dice que cuando su hijo era, creo que era adolescente, no recuerdo, no recuerdo bien la historia. Bien, pero lo que el meollo del asunto, el asunto concreto, es que cuando da la conferencia, regresa y hace la pregunta que muchos de nosotros cuando damos conferencias preguntamos a los que nos acompañan, familiares, ¿qué te pareció la conferencia? Y el hijo le dice, me pareció excelente, pero estoy seguro que la mayoría de las personas no te entendieron lo que les estabas diciendo. Dice que eso fue una gran lección para él, dijo, porque no me preocupé por mi público, me preocupé por yo ser muy elocuente. Entonces, a veces tenemos que estar conscientes y poner, aterrizar, eso se llama aterrizarnos en el escenario que tenemos, ver y transculturalizarnos hacia ese tipo de personas, ¿no? Eso es buenísimo. Adelante, Pastor Samuel. Bueno, a veces me canso de escuchar. Yo utilizaría unas expresiones muy ordinarias que utilizamos los mexicanos. Y dice, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales tiene uno que observar el entorno, saber un poco de las cuestiones con la misma persona. Entonces, esas son tácticas que, por ejemplo, a mí, yo escuché, no te digo que me enseñaron, escuché cómo trabajar en esas cuestiones. Entonces, yo recuerdo del hermano Tete, que tú te has de acordar muy bien, ese hermano Tete allá en Salguero, Michoacán, él estaba enseñando la palabra y él utilizaba vamos, hasta sus parábolas de una vaca, de la gallina, del alacrán. Entonces, esas son cosas que no debemos de tener. Y cierto, pero hay algo hermoso que ha ayudado mucho a mi vida para no sentirme tan frustrado. Y fue una expresión que me dijeron, llegases en el momento y al lugar indicado. ¿Verdad? Al que Dios te ha puesto. Porque si a ti te hubieran puesto en otra zona, ¿no? Vamos a decir, una zona especial o estricta en cuestiones monetarias, pues se te correrían inmediatamente. Entonces son cosas que uno va aprendiendo y eso ha traído grande bendición para mi vida. Me ha hecho poner mucha atención al lugar que voy, cómo hasta su tono de voz y pues tratar de repasar un poquito cómo son las cuestiones regionales, en lo cual pues eso nos ayuda muchísimo. Claro, mi amor. Qué bueno que lo mencionas porque hay cosas que tenemos que ajustarnos y eh, en la justa medianía, el versículo que mencionaba, ¿no? Me hice judío con los judíos, me hice gentil con los gentiles, griego con los griegos, dice Pablo, se ajustó, ¿no? Y lo vemos en su ministerio. Y es una parte que hay cosas que en el tema de esto que estamos mencionando aquí en el letrero, ¿verdad? El ruido es muy común. Yo recuerdo que hay lugares donde llegaba y me decían, hermano, pase con el ujier porque hay que ponerle una corbata. Entonces yo decía, pero híjole, qué duro, ¿no? Qué fuerte para mí. Pero es que tuve que observar cómo era desde que me invitaron, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde, pues no, alguna ocasión yo eh, trabajé, no sé cómo era el asunto, con alguien que tenía relación con los hermanos cubanos y la persona me dijo, hermano, usted no podría ir a Cuba porque como allá están los que son jefes, que están hasta arriba, son los únicos que les permiten tener barba. Haría mucho ruido si usted llega a una congregación. Imagínense, las autoridades son los que tienen barba y usted está, para los mexicanos y los cubanos, una autoridad. Digo, no estoy metiéndome en política ni juzgando a nadie, pero ese era el sentido que me dio a entender. Usted con la barba, ¿verdad? No estaría ahí bien porque lo tomarían como si fuera alguien de cierto sector. Entonces, todas esas cosas hacen ruido. No digo que me iba a rasurar para ir, no, pero yo tenía que estar consciente que eso iba a hacer ruido. Ujú.
que eso iba a hacer ruido. Entonces tenemos que estar atentos a no hacer ruido siempre. Adelante, Pastor Sergio, para terminar con nuestros comentarios finales, que han enriquecido la clase mucho. No, creo que perdimos al Pastor Sergio. Está congelado. Ah, sí vas a poder. Pastor, no, no te escuchaba. Pastor, tienes tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Bueno, te prometemos darte voz y voto la próxima clase con más. Si apagas tu cámara, a lo mejor te escuchamos, Pastor. Sí, me comentaba Pastor Sergio, voy a dejar aquí. Como ahorita, Sí, no, como ahorita me está haciendo ruido. Sí, el internet le está haciendo ruido, sí es cierto. Me comentaba el Pastor Sergio. Buen ejemplo nos has puesto. bueno, Sí, allí te escuchamos, Pastor. no, Excelente. Adelante. No, parece que ni con la cámara apagada se logró la comunicación. sí, sí me escuchan, ok. Yo tuve la oportunidad de convivir con argentinos, chilenos, cubanos y ahí aprendí parte de su cultura, ¿sí? Posteriormente, lo que hemos estado viendo sí es muy importante el conocer a donde vaya uno, a donde esté, ¿verdad? Y otro punto importante, lo que te comentaba de cuando voy a los centros de rehabilitación, ellos usan un lenguaje muy especial, muy florido, y entonces, pero yo no, ¿eh? Si ellos dicen maldiciones y groserías, yo no digo nada de eso, sino les explico que estuve yo como ustedes, pero el día de hoy ha habido un cambio en mi vida, ¿sí? Y ya les explico. Cuando yo estaba en el camino cuando no estaba en el camino de Dios, y ahora que estoy en el camino de Dios, y de donde yo salí también. Yo también nací en Tepito y anduve en todo eso, pero el día de hoy, gracias a Dios, ha hecho mi cambio en mi vida, en mi forma de pensar, de hablar y de actuar. Excelente. Aunque yo vaya a Tepito, aún así les hablo como les estoy hablando a ustedes, Claro. a donde yo vaya. Y cuando tengo oportunidad de salir a provincia, me documento también cuáles son sus usos y costumbres de ahí. Ujú. Y eso me ha ayudado bastante. Ese es mi Muy punto de vista antes de que venga de nuevo el ruido. Es el ruido del internet con nuestro hermano. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos clase. Vamos a ver el tema de la cultura y el proceso de comunicación. Ahí nos quedamos y van a ver ustedes qué interesante. Y vamos a analizar estos procesos y nos van a servir muchos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el próximo. Bendiciones. Bueno, es un lugar en el cual se lleva la batalla, y la batalla es estar clamando, intercediendo en el área misionera. Para mí es una grande bendición haber encontrado este lugar o llegar a este lugar, en el cual lo primero que está mostrado son exactamente lo que es el mapa, en el cual la oración es mundial. Y también nos ha mostrado las partes, las iglesias más perseguidas, en los cuales se tiene que estar orando, los lugares más difíciles como es Corea del Norte, el Yemen, el Sudán, el Malvinas, República Africana. Entonces, muchas naciones en las cuales, entre ellas tenemos también Mozambique. Entonces, he estado viendo algunos videos en los cuales vemos cómo la iglesia está siendo perseguida, y en ocasiones creemos que nada más allá por aquellas zonas. Aquí encuentro un documento en el cual se habla de Colombia, y en Colombia cómo fueron asesinados cristianos por causa de la palabra. Entonces, cada una de estas partes, por ejemplo, aquí nos dice, según informes de la prensa, el grupo terrorista Fuerza Democráticas Aliadas ataca a la Iglesia Católica Comanda. Entonces,
Cada una de estas partes, si es la Iglesia Católica, imagínense cómo estará la Iglesia Cristiana seguir siendo perseguida. Pues aquí tenemos la lista mundial de la persecución, ya en este año está actualizada. Y aquí vemos Chad, Turquía, Qatar, Comoras, Vietnam, Brunei, Kirguistán y Camerún. Esas son las cosas en las cuales pues se sigue intercediendo y nos vemos estos reportes en los cuales pues la verdad es una grande bendición. Aquí dirían por ahí, aquí tenemos el top 10, la lista mundial de persecución en el 2025. Entonces son las zonas más difíciles y las cuales pues están presentando para seguir intercediendo, y pues seguimos invitando a la iglesia cristiana, seguir intercediendo para que cada uno de ellos puedan poner su mano más en un mapa y conocer cada una de las banderas en las cuales de cada nación, y puedes así seguir intercediendo, pues que Dios afirme. Sabemos que cada una de estas cosas están escritas, tienen que suceder. Yo siempre he dicho, Dios es fiel en sus promesas, pero también Dios es fiel en sus juicios. Entonces no puede pasar desapercibido, pero sí hay que estar intercediendo para que Dios siga afirmando a cada uno de los cristianos, que su fe siga siendo cimentada sobre sus propias vidas y puedan seguir dando ese testimonio, y nada más sobre de ellos, sino sobre la iglesia cristiana aquí en México, que necesita mucho estar fundamentado en la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Y pues adelante. Gracias por este buen reporte, Pastor Samuel.